Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estoy de a poquito mientras se van uniendo las personas en Zoom y en YouTube. Les pido disculpas por la demora. La idea es que empecemos más o menos y cinco, o sea, tratar de ser lo más puntuales que se pueda, pero a veces hay problemitas técnicos que, bueno, en este caso tuvimos que solucionar. Así que ahora espero que ya esté todo bien y que podamos tener una muy buena primera clase de esta tercera edición de la Escuela de Editores y Editoras. No sé si, bueno, muchos supongo que ya habrán cursado en otras oportunidades. A los nuevos y las nuevas, bienvenides. Espero que les guste. Esta es una iniciativa de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Es una capacitación que venimos llevando a cabo, que es parte del programa de fomento al libro y a la lectura, el plan provincial, de fomento al libro y a la lectura. Y bueno, hay un montón de otras iniciativas y políticas públicas que el instituto viene llevando a cabo. Y nosotros venimos trabajando también con la Escuela de Libreros y Libreras y la Escuela de Organizadores de Ferias y Festivales, y pronto habrá novedades al respecto. Pero bueno, acá nos une el interés por la edición, por los libros. Así que vamos a empezar. Les cuento rápidamente, hoy va a estar Julia Ariza de Fiordo Editorial, que ya está ahí esperando para dar su clase, pero antes algunas cuestiones más operativas que tengo que decir. Nosotros les enviamos a todos un mail que tiene un enlace con una carpeta a Drive, a Google Drive, que tiene ahí el programa, ¿sí? Con todos los encuentros, o sea, de qué se trata cada encuentro, el currículum y de qué se va a tratar cada encuentro. Y después están los archivos con los links para las próximas clases, preguntas frecuentes que por favor léanlas porque muchas veces nos hacen esas preguntas y ya están ahí respondidas. Así que primero fíjense ahí, después si no está ninguna cosa nos escriben. Y ahí también vamos a ir poniendo alguna bibliografía que los docentes quieran compartir o algunas cuestiones que vayan surgiendo también entre ustedes, ¿no? Todo lo que tengamos que compartir como de material va a estar ahí en esa carpeta, así que revísenla. Después, nosotros damos un certificado que está avalado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, pero para eso, como en realidad no les estamos pidiendo una evaluación, les pedimos que asistan al 100% de las clases, en este caso a las 4 primeras, porque el último es un consultorio editor, que ya les voy a explicar más adelante cómo es la modalidad para quienes no la conozcan, pero que se trata más o menos de que ustedes elijan uno de los docentes o las docentes para después tener una especie de conversación más íntima, en grupito, pero uno a uno, con la posibilidad de desmutearse y conversar. Para eso van a tener que elegir a uno y se inscriben, y es optativo y eso no cuenta para el certificado, pero sí los 4 encuentros completos los tienen que ver y estar acá activos para poder acceder al certificado, ¿sí? Eh, Ese formulario con la asistencia se completa únicamente entre las 6 y las 8 de la noche, obviamente los días jueves, durante la clase. Recuerden que yo estoy hablando siempre del horario de Buenos Aires, Argentina, porque hay muchas, bueno, de Argentina en realidad, porque hay muchas personas de otros países, por suerte, bienvenides. Así que eso, tengan en cuenta que es de 6 a 8 de la noche de nuestro caso. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Bueno, eso, pueden hacer preguntas, todas las preguntas que tengan ganas de hacer, las pueden hacer, pero por escrito, ¿sí? Porque estamos saliendo en Zoom y en YouTube, entonces nosotros vamos recopilando las preguntas, y hacia el final se las voy a hacer yo a Julia en este caso. Si queda, voy a tratar de ser lo más justa, ¿no? De recopilar bien las preguntas, de que, no sé, de hacer distintas, de tratar de responder todo, de que puedan responder todas, pero si no, recuerden que está la instancia después del consultorio editor para conversar más profundamente si hay algún caso particular. Sí les pido si pueden ponerse sus nombres, si la gente de Zoom si puede tener la camarita prendida, es todo más amable en ese sentido.
y bueno, todos los comentarios los pueden hacer por escritos en los dos chats. Creo que está. Cualquier cosa, si me acuerdo de algo, lo digo después, así no ocupo tanto tiempo, que ya venimos con un poquito de retraso. Y dudas, por favor, siempre al mail, asistenciaferiasicpba@gmail.com. Está el grupo de WhatsApp, si quieren, está bueno porque se pasa información, sobre todo información de último momento, pero por favor no nos escriban después de hora, no nos escriban individual, porque en este caso, a este curso se inscribieron 1.500 personas. Y piensen las ediciones anteriores y las escuelas de libreros y de organizadores de ferias, o sea, es mucha gente, mucha demanda, así que piensen en nosotros, por favor. Creo que está todo. Y para la gente que hizo la escuela de libreros y libreras, si nos están preguntando por los certificados, están en confección. O sea, no nos olvidamos de eso. Estamos ahí, todavía no llegaron. Cuando lleguen, es una universidad, entonces tiene sus demoras. Cuando lleguen, los vamos a mandar, lo vamos a avisar por todos los canales de comunicación. Listo, ya está. Ahora sí, bueno, vamos a dar comienzo al primer tema de esta Escuela de Editores y Editoras 2025, y el primer encuentro se llama Un deseo hecho realidad, el catálogo editorial de la teoría a la práctica. Y para eso está Julia Ariza de Fiordo Editorial, que, bueno, Julia es licenciada en Artes y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, y desde el 2012 dirige, junto con Salvador Cristófaro, la editorial Fiordo, bueno, que publican textos de no ficción y de ficción y traducciones. Así que, bueno, yo digo esto nada más como para darle la palabra y presentarla, pero lo más lindo es que ella nos va a contar toda su experiencia como editora en Fiordo. Bueno, hola Julia, hola de nuevo. Muchas gracias por estar acá y por ser parte de esta nueva edición de la Escuela de Editores y Editoras. Y bueno, te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo andan? Muchas gracias Inés. Disculpas por la demora, no totalmente involuntaria y debido a un problema técnico. Les agradezco que hayan esperado. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este ciclo. Yo celebro que se haga de año a año, ya es el tercero y quiero agradecer especialmente a las personas que están detrás de la organización, dentro del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Para mí, la verdad es que es un honor sumarme al conjunto de profesionales que fueron compartiendo sus experiencias, sus saberes. Los invito a que vean las otras clases que están en YouTube, porque la verdad es que todas están buenísimas y tienen muchas perspectivas sobre el mundo editorial. Así que bueno, eso de mi lado, agradecerles también que se hayan inscrito. La verdad que una invitación a hablar de lo que uno hace siempre es como una oportunidad para razonar algunas decisiones que no por intuitivas fueron menos o poco trascendentes en nuestro recorrido. Y bueno, razonar también es empezar a ver muchas cosas que hay para mejorar, así que gracias por habilitar esta ocasión de pensar la propia práctica. Em, bueno, a quienes se inscribieron, gracias también por confiar en lo que pueda llegar a transmitirles hoy, que más que un conocimiento voy a definir como un aprendizaje, el aprendizaje que hicimos en estos años en Fiordo. Fiordo es la editorial que yo dirijo, como dijo Inés, con Salvador Cristófaro. Y tenemos un pequeño equipo de personas que trabajan con nosotros. Pablo Font, que es diseñador, Inés Pichetti también diseña una de las colecciones que tenemos. Josefina Hugo, que se dedica a la administración, a las ventas y a muchas otras cosas. Olivia Gallo, que se ocupa de la prensa, y Dominique Besançon, que se ocupa de las fotos y de las redes. Y bueno, ahora en un ratito les voy a compartir un PowerPoint. Muchas de las fotos que van a ver ahí son de Dominique. Bueno, yo quiero aclararles que la verdad es que no soy ni me considero una especialista en edición. Yo no tengo educación formal en edición. No hice la carrera de edición. Mi formación fue en historia del arte, como dijo Inés, y yo me acerqué al mundo editorial como se acercan muchas personas a este oficio, más por el interés en los libros, porque me interesaban los libros. Me interesaban como lectora y sobre todo me interesaban
me interesaban los libros como objetos, como artefactos que se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo em, para transmitir distintos tipos de saberes, de historias, de interpretaciones del mundo. Entonces, el punto de partida para mí en este oficio fue muy, muy modesto y muy práctico. Verdaderamente es un acercamiento muy práctico. O sea que nada de lo que voy a decir debería ser tomado como una sentencia definitiva sobre el modo en que funciona la industria, ni como una receta, ni como un método. Por el contrario, a mí me interesa señalar mucho que esto tiene una dimensión muy experimental. Y también me interesa enfatizar la naturaleza dialéctica que tiene este oficio, ¿no? El hecho de que implica un ida y vuelta permanente entre lo que podemos llamar deseo y la realidad, ¿no? O sea, y siempre de ese encuentro resulta algo diferente al punto de partida. Mucho de lo que les voy a contar son conclusiones personales, por eso totalmente subjetivas, digamos, nacidas del campo de batalla, del trabajo diario, de la conversación con colegas y con distintos interlocutores. Son resultado de nuestra experiencia. Repito que Fiordo no soy solo yo, es un pequeño equipo, pero es una experiencia colectiva. Y al hablar de la construcción de Fiordo, la experiencia en la construcción de Fiordo, no me refiero solo al catálogo, sino también a Fiordo como una marca, digamos, identificable en el panorama editorial argentino contemporáneo. Es una experiencia entre muchas, por ahí me pongo un poco insistente con eso, pero me parece muy importante, y puede haber conclusiones distintas, así que hago esta salvedad sobre todo para destrabar la idea de que hay una sola forma o una mejor forma de llevar adelante un proyecto editorial, ¿no? O de que para tener una editorial es necesario tener un programa puntillosamente delineado, o de que, bueno, una vez que empezamos a editar no podemos cambiar el rumbo. No creo para nada que sea así. Pero esto no quiere decir, y eso también me parece muy importante señalarlo, que editar y publicar no sea una tarea reflexiva, que exija definir a conciencia lo que hacemos, pensarlo, darle vueltas, ajustarlo, ¿no? Y el hecho de que muchas de las decisiones que tomamos vengan muy condicionadas por el contexto no significa que no haya un lugar para el programa, para la intervención deliberada y consciente, para la búsqueda de ciertos objetivos, ¿no? Y acá lo que apunto es que el perfil que adquiere un proyecto editorial a medida que construye su catálogo surge del encuentro entre ese programa, eh, que de nuevo podemos llamar deseo, con la comunidad en la que ese proyecto nace y crece, ¿no? Que no es solo la comunidad de lectores, también es la comunidad de profesionales, de técnicos y de distintos interlocutores que interactúan con ese proyecto, ¿no? Siempre que ese proyecto del otro lado, digamos, haya un oído atento. Y quizá, y esto es más para mí como una hipótesis que algo que tengo comprobado, yo diría que la supervivencia de un proyecto editorial reside mucho más en la capacidad de ese proyecto para conversar con su comunidad que en la adhesión, digamos, a un programa muy rígido, muy fijo. Yo creo que parte del encanto de muchos de los sellos que son muy populares hoy, parte de su vitalidad, está en cómo responden a inquietudes, a dificultades del presente, que no son solo de los lectores, de nuevo, sino de toda la red en la que se producen los libros, cómo responden al estado del arte, podríamos decir, ¿no? Cómo ajustan sus programas, su identidad a las posibilidades reales, ¿no? Algo como de la permanencia en el cambio, me parece que es una de las claves del impacto de un sello editorial. Y voy a volver sobre esto en un rato, pero lo traigo ahora puntualmente en relación con la idea de que editar y publicar siempre implica un ida y vuelta que genera diferentes resultados, ¿no? Por eso no hay una sola receta, ¿no? Es muy caso por caso. Vuelvo entonces a que estas son mis conclusiones, o más bien el estado de mi aprendizaje en el oficio, y voy a permitirme citar a Jorge Ralde, que dice que el oficio del editor es un aprendizaje que no cesa. Así que, bueno, también voy a referirme a algunos ejemplos de la vida de Fiordo, no porque piense que son modelos, sino porque, bueno, son los casos que tengo más a mano para ejemplificar algunas cosas que vamos a conversar, de las que vamos a conversar.
Bueno, ahora les voy a compartir un PowerPoint, tengo que hacer un pequeño... ahí lo ven bien. Sí, se ve bárbaro. Bueno. Bueno, de las muchas maneras en que podríamos abordar el tema, yo pensando en cómo organizar esta charla, llegué a tres partes, ¿no? Que en un sentido recorren de alguna manera, ¿no? Lo que va como de lo ideal a lo concreto en el proceso de construcción de un catálogo. Son planos que en realidad en la práctica se mezclan todo el tiempo, o sea, esto es más que nada, es una ficción, como una estructura que yo me armé para contarles de una manera más organizada nuestra experiencia. Es una forma de pensar zonas en las que se toman decisiones que impactan en lo que podemos entender como una identidad editorial. De nuevo, nunca los procesos son tan limpios, ¿no? Siempre hay cruces, contaminaciones, no es que vamos como de algo muy ideal a algo muy tangible, ¿no? Todo esto siempre, digamos, en todos los procesos intervienen cuestiones ideales y cuestiones más tangibles o materiales. Pero me pareció productivo pensar la tarea de construcción del catálogo, primero arrancando, digamos, por ver, bueno, qué hace una editorial, qué lugar tiene el catálogo en un programa editorial, cómo se puede pensar y definir un catálogo en relación con un programa. Por programa estoy refiriéndome a objetivos como más grandes, ¿no? En segundo lugar, me parece que está bueno enfocarse en cómo se construye un catálogo, ¿no? El catálogo entendido como contenido, cómo se llena con obras y con trabajo sobre esas obras. Y después, por último, cómo se expresa una identidad editorial de maneras que trascienden el catálogo, ¿no? Pero que en su sumatoria configuran un perfil identificable. Cuestiones que no siempre son materiales, pero que sí son bien tangibles, ¿no? Bien concretas, que van del diseño a la escritura de contratapas o de la presentación de novedades al modo en que se responde una entrevista, ¿no? Por nombrar solamente algunas. Bueno, em, empecemos por pensar un momento que es una editorial. Les voy a confesar que me costó llegar a una definición, más bien es una definición en proceso. Em, Llegué a esto, ¿no? Una editorial es una organización dedicada a la publicación de obras escritas, ¿no? La leí, me pareció que era satisfactoria, y después dije no. O sea, claramente esto lo que le falta es una idea de cohesión, ¿no? Una editorial es tal cuando detrás de eso que publica hay cierto criterio de organicidad, ¿no? Una intención de que las decisiones que se toman conformen un conjunto coherente a los ojos de personas ajenas a esa organización. Y esa cohesión, esa organicidad, la da en primer lugar el conjunto de obras que una editorial publica, ¿no? Que a su vez se relaciona con ese objetivo, ese programa más general. Nosotros venimos de terminar la Feria del Libro, que es una feria eterna, interminable, de las más largas del mundo, una feria mixta en la que hay venta al público durante 2 semanas intensas y 3 fines de semana, y antes de que empiece la venta al público tiene unos días de jornadas profesionales, ¿no? En esos días los profesionales de la industria se juntan a hacer negocios. Y a mí, todos los años, infaltablemente, lo que me impacta es confirmar que una parte muy importante de esta industria en realidad se mueve en un ámbito no literario. Parece una obviedad, pero bueno, cuando uno trabaja en una editorial muy literaria, tiende a perder como un poco de vista esto. Hay una enorme cantidad de editoriales cuyo negocio es publicar obras que circulan en campos muy distintos a los que, desde un prejuicio quizás letrado, eh, asociamos con la palabra libro, ¿no? Editoriales técnicas, editoriales dedicadas a distintas disciplinas, al derecho, a la medicina, a la administración de empresas, editoriales religiosas, editoriales que hacen ediciones de autor, editoriales que se dedican a libros de texto, a materiales educativos. O sea, hay rangos, el rango es muy amplio, el espectro, ¿no? de materiales. Y aunque quizás esas editoriales y esos libros no tienen en las mesas de novedades de las librerías la visibilidad que tienen las editoriales que publican narrativa, que publican ensayo, que publican libros infantiles, literatura juvenil,
En todas operan criterios que homogeneizan lo que le ofrecen a su público, lo que las vuelve reconocibles para su público, ¿no? O sea, se toman una cantidad de decisiones en pos de cierta coherencia, cierta consistencia. Y una de esas decisiones, obviamente, es qué obras publicar, ¿no? Bueno, qué obras publicar es lo que empieza a definir un catálogo. Ahora, si bien el catálogo es una parte fundamental de una empresa editorial, la construcción del catálogo depende, por un lado, de una cuestión más amplia, que es este programa del que les hablaba, y por otro, de, digamos, un trabajo que no se agota en seleccionar las obras, ¿no? O que cada vez menos se agota en seleccionar las obras. Y acá hay toda una dimensión histórica del argumento que yo, la verdad es que voy a pasar por alto, pero que es interesante, porque el propio concepto de catálogo se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces, el catálogo es lo que una editorial publica, ¿no? Es un conjunto de obras que guardan cierta afinidad entre sí y que a medida que transcurre la vida de una editorial va configurando para la comunidad con la que interactúa esa editorial un perfil que a su vez tiene cierta inercia y que genera ciertas expectativas, ¿no? El hecho de que un catálogo sea fundamentalmente una acumulación de obras relacionadas entre sí puede dar a pensar que la identidad de una editorial se define integralmente en el catálogo. Eh, Cosa que yo quiero matizar, es lo que estoy matizando, y al mismo tiempo voy a afirmar un poco contradictoriamente que el catálogo es la expresión más clara, digamos, del perfil de una editorial. Y hago esta distinción porque encuentro que es muy usual confundir el trabajo editorial con la mera selección y publicación de una serie de textos, ¿no? Y a esa serie de textos con la obra de una editorial, ¿no? Según yo lo entiendo, y esto también lo han dicho muchas otras personas, y entre ellas Leonora Diamant o Maxi Papandrea, que dieron las clases sobre este mismo tema en los años anteriores. eh, una editorial, un proyecto editorial que se piensa como un proyecto cultural, como un proyecto social, y para esto no es necesario que sea literario únicamente, comprende muchas otras tareas que, aunque no se reflejen en el catálogo propiamente dicho, es decir, en la serie de obras que publica esa editorial, hacen a su identidad, hacen a su visibilidad y a su capacidad de agencia, ¿no? Porque siempre, y esto tampoco es una idea mía, por supuesto, es una convicción que creo que compartimos muchos editores, quizás no todos, pero muchos la compartimos. Los que publicamos libros lo hacemos con la esperanza de que lo que publicamos tenga algún tipo de impacto, ¿no? Mayor, menor, más rápido, más lento, ¿no? En el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Es un impacto que se puede dar de maneras muy, muy diversas, muy intrincadas, seguramente muy poco lineales. Yo la verdad es que no creo que solo por leer un libro alguien vaya a modificar toda su manera de pensar o que una idea contenida en un libro pueda derivar directamente como en un cambio de prácticas, ¿no? Pero sí creo que, que la compañía de los libros, que la frecuentación de ideas diversas, de objetos diversos, de maneras diversas de organizar la información, de comunicarla, de contar historias, de compartir voces, de poner en escena distintos lugares de enunciación, de darle palabras y darle entidad a la multiplicidad de matices que tiene la experiencia vital, ¿no? Puede hacer una diferencia que va sedimentando como de a poco, ¿no? En la manera en que nos relacionamos, en la manera en que procesamos nuestras experiencias, en la manera en que proyectamos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Yo eso lo creo. Está muy claro que, incluso para los grandes grupos, que este no es un negocio de grandes ganancias, que es un rubro con márgenes muy chicos, con retornos por lo general muy lentos, eh, inmensamente azaroso, bastante resistente a la fórmula, de modo que dudo que alguien se dedique a publicar libros solo para obtener gran rédito económico. Yo estoy bastante convencida de que siempre hay algún otro deseo, alguna agenda, una política, un sueño, un objetivo, llamémoslo como queramos, pero siempre hay otra cosa, ¿no? Y en este sentido, que quizás es el sentido más ambicioso, más grandilocuente, el catálogo es la puesta en obra de esos objetivos abstractos
se propone, digamos, cada editorial, ¿no? Es una bajada práctica de su declaración de principios. Estas declaraciones no siempre existen, digamos, no todas las editoriales las tienen tan visibles, pero hoy en día es posible encontrarlas en catálogos impresos, en los sitios web de cada editorial, en sus redes sociales, ¿no? Antes de que existieran esos lugares, muchas veces se encontraban en los propios libros, donde siguen apareciendo también hoy, ¿no? Hay muchas editoriales que ponen sus programas en los propios libros. Hay definiciones más rimbombantes, hay definiciones más secas, pero son de esos lugares donde quienes llevan adelante un proyecto editorial pueden poner en palabras la lógica que une entre sí a las obras que forman un catálogo, ¿no? Y qué objetivos hay detrás de esa lógica. Yo acá en el PowerPoint lo que les estoy mostrando es, bueno, algunos ejemplos que tomé de ediciones de los años 60 y 70, de Seix Barral, de Salvat. Ahora les voy a mostrar una del Centro Editor de América Latina, la Biblioteca Argentina Fundamental, y de Mondadori, antes de que fuera grupo, también creo que de los años 60, una edición italiana. Estos son todos ejemplos tomados de libros, ¿no? Que definen, bueno, el objetivo de la editorial o el objetivo de una colección dentro de ese catálogo editorial. Hoy en día es muy común encontrar estos programas en la web. Acá ven las definiciones de las distintas colecciones que tiene la editorial Caja Negra, Argentina, y también una editorial de Reino Unido que se llama Persephone Books, que también tiene un catálogo muy específico dedicado a la publicación de narrativa, sobre todo de mujeres de la segunda, más bien de mediados del siglo XX. Esto es para que tengan una idea de, bueno, lugares donde pueden encontrar estos grandes objetivos, ¿no? Que después se bajan efectivamente en las obras. Ahora, el catálogo también se puede pensar, el catálogo y la relación del catálogo con el programa, ¿no? Se puede pensar de distintas maneras, hay distintas maneras de encararlo. Las grandes editoriales, los grandes grupos, que en las últimas décadas han sido protagonistas de una enorme concentración, ¿no? Un gran proceso de concentración, y que muchas veces reúnen sellos que tienen una trayectoria muy larga, que son muy diferentes entre sí, pero que quedan un poquito desdibujados dentro de los grandes grupos. Tienden a presentar sus programas de maneras muy genéricas, ¿no? Que más que definir el tipo de obras que pueden encontrarse en el catálogo, algo que en el mejor de los casos se deja librado a la presentación de cada sello. Quizás me dio un poco de tristeza, como que sellos o sea, importantísimos para la historia de la edición en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante en general, como Sudamericana, bueno, qué sé yo, Minotauro, digamos, digamos, toda la trayectoria y todo lo que esos sellos aportaron a la historia de la cultura, digamos, del mundo en español, quedará reducido a unas pocas líneas dentro de una web, ¿no? Porque en general estas declaraciones de los grupos son, como les decía, muy genéricas y lo que hacen más bien es explicitar más bien cómo quieren relacionarse con sus audiencias, ¿no? Más que el tipo de obras que se pueden encontrar en los catálogos. En la web de Planeta, por ejemplo, acá me copié la definición, lo que se dice es que Planeta busca ofrecer a lectores y autores la mejor experiencia en el ámbito de la literatura, con la doble intención de potenciar la creatividad literaria y fomentar el valor de la lectura en la sociedad. Y la web de Random, de Penguin Random House, dice: orientamos nuestros productos y servicios a satisfacer plenamente las necesidades de cultura, ocio, formación e información de nuestros clientes. ¿No? Ambas coinciden en que asumen como misión ofrecer lo que el público ya busca, ¿no? Ofrecer la mejor experiencia y satisfacer, digamos, sus apetitos culturales. Bueno, esto no es exclusivo de los grandes grupos, ¿no? Hay editoriales de escala mucho más pequeña que también encaran su trabajo, ¿no? Esta construcción de catálogo en relación con un programa de esta manera, ¿no? Desde los gustos establecidos del público hacia el catálogo, ¿no? Entonces lo que hacen es buscar tendencias, hacen estudios de mercado, copian fórmulas que ya se saben exitosas, convocan autores que han tenido buenas ventas en sus mismas casas o en otras editoriales.
desarrollan materiales vinculados con otros productos culturales, como películas, series, juegos, canales de streaming. Acceden a informes realizados por consultoras en los que se contabiliza el desempeño de cada título, de cada autor, de cada tema, y operan sobre esa información, ¿no? Para adquirir y desarrollar nuevos contenidos. Esta es una manera de pensar el catálogo, que es una manera eminentemente comercial, que es el resultado de un proceso de análisis de lo que el público ya sabe que quiere o de lo que el público podría potencialmente querer, ¿no? Teniendo en cuenta determinadas agendas, determinada coyuntura, determinadas tendencias. Y se apoya por lo general en esfuerzos de comunicación y marketing que contribuyen a instalar, reforzar esos gustos, esas tendencias, esas agendas. Em, En el polo opuesto están las editoriales que trabajan según una lógica como más de revelación, ¿no? De descubrimiento y de apuesta. Son las editoriales que, poniéndose un poco en el lugar de mediadoras culturales, arman su catálogo con obras que el público no solo no conoce, sino que, bueno, no conoce porque son inéditas o porque tuvieron muy poca circulación, sino si son reediciones, sino que muchas veces han sido escritas por personas que, bueno, en términos relativos, la mayor parte de la gente nunca oyó nombrar. Y lo que une a estas obras entre sí es justamente su previa invisibilidad, ¿no? Y en ocasiones no es más que eso. Hay editoriales que se dedican a presentar obras nuevas, ¿no? Para la comunidad de lectores que imaginan y que muchas veces logran construir como su público. Y crean una expectativa, ¿no? Solo a partir de la noción de lo único. En el caso de los famosos libros únicos de los que habla Roberto Calasso en relación con la creación de la editorial italiana Adelphi, un sello hermoso, que justamente él en su libro La marca del editor lo que cuenta es que ellos partieron publicando lo que consideraban libros únicos, ¿no? Entonces, se crea una expectativa a partir de esta noción de lo único, de lo desconocido, ¿no? A veces, de todas maneras, eso desconocido puede ser desconocido en determinado ámbito. En otro ámbito ya ha sido probado, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, en editoriales que se dedican a la traducción. Por ejemplo, Charco Press, que es una editorial radicada en Escocia, fundada por una editora argentina, que tuvo mucho éxito en los últimos años publicando autoras que escriben en español, que fueron en su mayoría publicados por editoriales medianas y pequeñas latinoamericanas, y que no habían sido traducidos al inglés, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, porque sí había sido probado en el mercado hispanohablante, pero no en el inglés. Entonces, para el mercado inglés, angloparlante, digamos, se presentaban como materiales absolutamente desconocidos. Eh, y bueno, en su presentación, Charco hace justamente un énfasis en lo faltante, ¿no? Y eso me parece que es interesante, porque es justamente lo opuesto a la idea de satisfacer un gusto preexistente, ¿no? Pero de nuevo, a veces simplemente se trata de encontrar lo que ya está probado en otro lado, pero no se probó ¿no? en donde estamos operando o proyectando nuestro trabajo nosotros. Las editoriales de nicho, eh, dedicadas a temáticas, a géneros, a públicos muy bien delimitados, en alguna medida funcionan también en esta lógica, ¿no? O sea, construyendo un público para materiales cuya especificidad hace que no sean inmediatamente visibles, ¿no? La editorial lo que se propone es reunir desde cierta mirada especializada esos materiales, ¿no? Eh, y el público empieza a confiar en esa mirada especializada, ¿no? El editor se convierte un poco como en una garantía de acceso a esos materiales. Las editoriales que en estos últimos años han crecido mucho publicando y descubriendo, por ejemplo, autores asiáticos, como también El Caracol en Argentina, Abducción en Chile, Shiro en España, son un ejemplo de esto, ¿no? Otra editorial que también logró como construir un público especial es Coan, una editorial española que publica obras de autoconocimiento y desarrollo personal. Y entonces trae textos de muy distintos lugares y disciplinas, pero siempre con ese foco, ¿no?
También, bueno, Persephone Books, les mostré hace un ratito la web de Persephone, ¿no? Dedicada como a la narrativa de mujeres de mediados del siglo XX, sobre todo anglo, ¿no? Algo que, digamos, son editoriales muy distintas, pero que en Argentina, por ejemplo, hace Concreto, ¿no? También una editorial dedicada a la publicación de autoras, en este caso latinoamericanas, contemporáneas, ¿no? Bien, bien claro. Entonces, cuando la editorial logra instalar ese material en ese público, logra que una determinada cantidad de gente se entere de que ese material existe, y no solo de que existe, sino que está disponible en relación con obras parecidas en ese lugar, donde, digamos, siempre va a encontrar obras de esa naturaleza consistentemente, ¿no? El proyecto se consolida sobre la base de una confianza, ¿no? En la existencia de esa cabeza conectada con ese universo especializado, ¿no? Funciona, como les decía antes, como filtro y como garantía. Pero esto no se logra solo publicando obras, ¿no? Y a esto me refería cuando decía que el trabajo editorial y la construcción de la identidad editorial no se agota en el catálogo, ¿no? Eso se logra con toda otra serie de acciones que apuntan al catálogo, pero que no son el catálogo, ¿no? Y si un catálogo no va acompañado de esas acciones, por más exquisito y visionario que sea, tarde o temprano se queda sin nafta, ¿no? Porque la supervivencia de un proyecto editorial eh, depende de muchos factores, pero quizás el factor central son los lectores, ¿no? El público. Y si el público no sabe que eso existe, el catálogo no tiene a quién hablarle, ¿no? Y acá estoy pensando muy claramente en editoriales que han hecho esto de maneras muy creativas, increíblemente creativas, como Caja Negra, que piensa toda una serie de activaciones en torno a las obras que publica, que ellos piensan como, acá los cito a ellos, digamos, como recursos críticos para desprogramar la maquinaria del presente y multiplicar futuros inciertos, o El gato y la caja, que es un proyecto que no es solo editorial, eh, pero que acompaña todos sus productos editoriales, en general vinculados con la divulgación científica, con estrategias de distribución, de comercialización y de comunicación que son muy novedosas para el ámbito literario. Eh, bueno, en el medio están, por supuesto, las editoriales que construyen catálogos pensados, tanto para darle lugar a esto que no se conoce, como para satisfacer ciertas inquietudes de su época, ¿no? Y los equilibrios entre estas posiciones pueden ir cambiando, ¿no? Hay editoriales que empiezan dedicando esfuerzos a distintas líneas y cuando la pegan con algo, bueno, dicen vamos por acá, ¿no? Y profundizan eso. Y hay otras que toman esos éxitos más bien como sostén de esa otra parte de sus catálogos que tiene tiempos más largos, ¿no? Sin anularla. Eh, eh, para mí esto es un tercer grupo porque en estos casos las declaraciones son como mucho más generales, son mucho más amplias, ¿no? En general, en este tipo de editoriales que yo estoy pensando, espero que se entienda un poco la clasificación, es discutible, pero yo creo que funciona. Y esto que les puse en el PowerPoint que están mirando, bueno, sería estas distintas maneras de pensar los catálogos, ¿no? Un poco como desde lo que el público ya quiere hasta esta variedad, digamos, de ofrecer materiales absolutamente desconocidos, únicos, nuevos. Pero les decía, en este punto medio, estas editoriales que hacen un poco y un poco, las declaraciones son menos específicas, ¿no? Se habla de clásicos y contemporáneos, se habla de ficción y no ficción, se habla de nuevas voces y autores consagrados, ¿no? Anagrama, por ejemplo, que es quizás el epítome de la construcción de catálogo, eh, lo que tiene como bajada es que ellos, es la búsqueda de nuevas voces, es decir, la apuesta por los posibles clásicos del futuro, tanto en narrativa como en ensayo, en nuestro país y en otros ámbitos, el rescate de aquellos clásicos del siglo XX negligidos o ya inencontrables, la exploración en torno a los debates políticos, morales y culturales más significativos de nuestro tiempo. En Impedimenta, que es otra editorial española muy hermosa, que es más reciente, pero bueno, ya tiene creo que más de 15 años o por ahí, los editores también dicen que quieren publicar lo más valioso de la literatura clásica y moderna, en ediciones que nos satisfagan a nosotros, en tanto lectores exigentes, y más adelante que dicen que proponen un incesante diálogo entre lo clásico y lo actual, ¿no? Entonces estas presentaciones creo que se nota que son algo así como un paraguas, ¿no? Y me parece que lo que buscan es abarcar territorios vastos, eh, que en realidad no dicen mucho sobre el carácter de las obras que se publican, ¿no?
Y acá me parece que aparece algo interesante, que es que en este tipo de editoriales que, digamos, no son generalistas, porque tienen muy claro que dentro de esos vastos territorios no se van a publicar, no sé, libros sobre management, ¿no? Eh, pero, digamos, sí son de criterio amplio y sobre todo buscan no encasillarse. Eh, Me parece que acá aparece muy claramente la mirada de un editor, una editora, una primera persona que selecciona muy a conciencia una obra, ¿no? Y evalúa la afinidad de esa obra con un relato en construcción, ¿no? El catálogo entendido como relato. Un relato cuyo principal hilo conductor es la cabeza de ese editor, esa editora o ese equipo editorial, ¿no? Estas editoriales que mencioné antes, Anagrama, Impedimenta, podría mencionar otras españolas contemporáneas que están haciendo eso, ese tipo de trabajo, ¿no? Libros del asteroide, Acantilado, Periférica, Alta Marea, en Argentina muy claramente Eterna Cadencia, Sigilo, Blat y Ríos. Son editoriales que tienen estilos reconocibles, ¿no? Que guardan una relación muy estrecha con las preocupaciones, con las miradas, con los sesgos, con la formación, con los intereses de sus editores. Eh, yo creo que son editoriales en un sentido como editoriales de autor, eh, en las que esa primera persona que lleva la dirección editorial selecciona de un conjunto muy vasto de títulos los que para él o para ella completan ese relato, ¿no? Que tiene en la cabeza, que no necesariamente es lineal, que puede tener obviamente ramificaciones, pero que muchas veces es virtualmente imposible racionalizar, ¿no? Porque tiene características eh, muy personales, ¿no? Tiene mucho que ver con preocupaciones muy personales de las personas que llevan esas editoriales. Eh, por supuesto, cuando una editorial crece, inevitablemente, y también afortunadamente, empieza a trascender esa perspectiva de la primera persona, ¿no? Y cuando eso sucede, a veces los catálogos ganan mucho, porque suman nuevos ángulos, nuevos temas, pero también pasa que se desdibujan, ¿no? Que un ejemplo de esto muy claro es lo que pasó, por ejemplo, con la editorial Ciruela, una editorial que había fundado Jacobo Ciruela en los años, creo que a fines de los 80 o principios de los 90, que irrumpió muy visiblemente en ese momento publicando una serie de clásicos, sobre todo como de literatura medieval, en traducciones que eran buenísimas y el diseño, bueno, eran unas ediciones absolutamente increíbles. Eh, y cuando Ciruela se vendió a lo que en ese momento era el grupo Anaya, perdió mucho foco. O sea, Ciruela sigue existiendo, sigue siendo una editorial muy exitosa, pero mucho más general, o sea, no tiene como ya ese foco, ¿no? Y Ciruela pasó a fundar Atalanta, que tiene la impronta que tenía Ciruela en esos años. Em, ¿Cuán deseable es que una editorial tenga una dirección, digamos, tan personalista? Yo no lo tengo claro, no, no voy a decir ni que me parece bien ni que me parece mal. O sea, pienso que en cierta medida las editoriales medianas o pequeñas que tienen editores bien presentes que razonan sus planes editoriales no solo a partir de las ventas, no solo a partir de los resultados, sino a partir de su relación con el programa más grande, ¿no? Que tienen en la cabeza, como formas de intervención en sus comunidades, son inescapablemente personales. O sea, pero pienso que ahí también está su aporte, ¿no? Su gracia. No, digamos, es también la suerte de cada época tener ese tipo de personalidades, ¿no? Que haya personas con la visión para identificar obras valiosas que pueden tener un impacto, que pueden hablarle a su época y que tienen la capacidad de ponerlas a circular, ¿no? Es como una especie de talento, esa intuición. Sucede un poco como en el arte, ¿no? Hay proyectos que tienen un estilo muy propio, que tienen una gracia, que conecta con su época y que son, bueno, como todo, también son un producto de cierta época, ¿no? Em, y esto obviamente tiene sus riesgos, porque es muy difícil escapar de las obsesiones personales, de la formación de cada uno, de los criterios de calidad y valor, y sintonizar con la frecuencia, digamos, de lo distinto, ¿no? Obviamente puede hacerse, el tema es cómo se encara ese ejercicio, de sintonizar con algo que puede ser una problemática, un género, una voz, una estética, que resulta opaco, digamos, ¿no? Hasta dónde hacemos el esfuerzo de entender e incorporar eso que en principio no forma parte del repertorio usual de este tipo como de editoriales, ¿no? Em,
Hay muchos ejemplos para mí muy buenos, muy esperanzadores, editoriales que ajustaron su rumbo a partir de la incorporación de nuevos editores o de un nuevo equipo editorial. Y aquí vuelvo a Anagrama, que tuvo una renovación fenomenal en la última década, no solo a nivel diseño, sino también a nivel catálogo. Eh, o Adrián Hidalgo también, que hace muy recientemente está rediseñando y repensando todas sus colecciones. Y hay casos en los que la desvinculación o la desaparición de un editor, de esa figura central de la editorial, el alma de una editorial, digamos, tuvieron impactos como importantes en la personalidad del catálogo, ¿no? Un poco lo que decía Ciruela, pero en muchos otros casos. Con todo esto yo no quiero implicar que una editorial o que un catálogo, digamos, esté 100% alineado con los deseos o el gusto de sus editores, ¿no? Me parece que incluso en los casos de editoriales muy personalistas, el editor o editora no publica solo de acuerdo a lo que quiere, ¿no? Los catálogos no deberían ser, digamos, reflejos o espejos de los gustos de sus editores. Eh, o sea, así como una obra de ficción que trabaja con material autobiográfico, tampoco puede ser simplemente como, bueno, contar qué sucedió en un día, ¿no? Como hay una elaboración de ese material, una, una sublimación, si se quiere, que es un trabajo muy consciente sobre lo que eh, está disponible. Eh, Dentro de un conjunto de muchos textos, bueno, se selecciona aquello afín, se selecciona lo que es viable también, ¿no? Hay un criterio que es la viabilidad, ¿no? De lo que se va a publicar. Y esa selección está condicionada por un montón de cosas, pero está, yo creo, principalmente condicionada por el pasado, es decir, o sea, lo que esa editorial hizo antes, y si está arrancando, bueno, eso va a ser muy importante lo que haga al momento de empezar. Y también por el futuro, en el sentido de lo que se espera que suceda con ese proyecto, ¿no? Creo que estas dos cosas juegan a la hora de definir qué es lo que se publica. Eh, Me parece que el juego está digamos, aprovechar la inercia, pero al mismo tiempo no bloquear la posibilidad de que irrumpan nuevas cosas en ese camino, ¿no? Ese es como un delicado equilibrio que hay que manejar todo el tiempo. Por supuesto, la selección también va a estar condicionada por el objetivo más amplio que pueda tener una editorial. A fin de cuentas, como decía al principio, publicar es una actividad social, ¿no? Toda editorial participa inevitablemente de su época, pero también aspira a intervenir en su época, eh, ¿no? Para cambiarla, incluso para conservarla como está. No todas las intervenciones son de signo positivo, ¿no? Por supuesto, puede haber distintas agendas. Eh, y creo que toda editorial aspira a obtener cierto tipo de retorno, ¿no? En editoriales comerciales, por supuesto, retorno económico, pero me parece que el retorno económico no es lo único que se busca, ¿no? Siempre hay algún otro tipo de retorno simbólico, ¿no? Me parece que sería muy ingenuo pensar que no se trabaja en pos de algún tipo de retorno. Y este objetivo puede ser más o menos transparente, más o menos claro, más o menos consciente, pero siempre creo que está. Y así como sirve identificarlo, tanto en los proyectos que tenemos alrededor como en nuestro propio proyecto, también está bueno identificar qué es lo que va condicionando, ¿no? El cumplimiento de esos objetivos. Factores económicos, factores culturales, factores sociales, generacionales, lingüísticos, temporales, geográficos, digamos. Hay miles de cosas que condicionan cómo se va dando en la práctica ese proyecto, ¿no? Le ponen todo esto modula, ¿no? La selección y le va poniendo como un principio de realidad a eso que se expresa inicialmente como un deseo, como un objetivo. Es una negociación permanente. Y me parece que tener clara como la distancia entre eso que, bueno, enunciamos, clarificamos, buscamos, etcétera, y lo que efectivamente hacemos también ayuda como a tratar de ir ajustando cómo se podría como acortar esa distancia. Entonces ahora me voy a meter más profundamente en cómo se llena un catálogo con obras, ¿no? Porque una cosa es tener estos objetivos generales
cierta idea de lo que uno quiere publicar, y otra es llegar a esos textos y hacerlos funcionar en conjunto con otros, ¿no? Justamente por los factores condicionantes que los mencioné recién. Eh, Probablemente muchos de ustedes trabajen en editoriales o ya conozcan el mundo editorial, otros no, no lo sé, pero bueno, voy a hacer un repaso como muy rápido de cómo puede darse como este recorrido, ¿no? De sus etapas. Uno puede llegar a una obra de muy distintas maneras, ¿no? Siempre hay, decíamos, un objetivo grande, un deseo, ¿no? Eso nos lleva hacia determinados temas, a un periodo histórico, a un género, a varios géneros, y bueno, a medida que vamos enfocando, podemos empezar a hacernos preguntas como más específicas, ¿no? Bueno, ¿vamos a hacer traducciones, sí o no? Si vamos a hacer traducciones, ¿de qué lengua? ¿O de varias? Em, Vamos a publicar autores vivos, vamos a publicar autores vivos y muertos, solo muertos, vamos a publicar autoras mujeres, o sea, nuestro catálogo va a tener algún perfil autoral, vamos a favorecer ciertas estéticas, ciertas formas. ¿A qué público estamos pensando dirigirnos, ¿no? Puede ser un perfil profesional, pero también podemos dividir el público por edad. Digamos, ¿a qué segmento del mercado nos queremos dirigir? También podemos pensar si las obras van a estar ordenadas en algún tipo de colección y en ese caso, bueno, ¿qué es lo que va a unir esas colecciones? Entonces, hay que ir haciéndose estas preguntas, ¿no? Las respuestas en general al principio son amplias, son más bien vagas, pero con el tiempo se van volviendo más específicas, ¿no? Y van orientando la búsqueda de títulos. Esto sí que es una cosa como muy acumulativa, yo creo. Em, las respuestas, me parece, empiezan a depender de lo que hicimos, ¿no? Em, y lo más fácil es empezar por lo que nos resulta afín, por supuesto, pero también nos podemos especializar en algo desconocido, ¿no? Porque identificamos que hay un público desatendido y que, bueno, ahí habría una oportunidad de ofrecer determinados materiales, ¿no? Esto para correr la idea de que llevar una editorial, sobre todo literaria, es salir a publicar lo que nos gusta, ¿no? Sé que no es posible, tampoco es demasiado interesante, ¿no? En un punto. Em, entonces, con el tiempo el catálogo adquiere esa inercia, ¿no? Y entonces la búsqueda ahí se va volviendo como más orgánica. Un título llama a otro título, ¿no? Una obra completa otra obra, ¿no? Completa ese relato más o menos amplio que, que tiene el equipo editorial en la cabeza. Si no tenemos ningún punto de partida, para mí lo primero es ponerse a leer, ¿no? Ponerse a leer. Leer libros de editoriales que nos convocan, que nos parece que están haciendo un buen trabajo, ver qué están publicando las editoriales de afuera, hablar, intercambiar con gente que lee, seguirle la pista a las obras que aparecen mencionadas en cosas que leemos, que nos interesan, que hemos visto mencionar o mencionadas por autores que valoramos. Leer reseñas, leer de acá, de afuera, ¿no? También estar conectado con lo que publican los medios extranjeros. Acá quedan muy poquitos medios que están publicando reseñas, pero no es así en otros lugares del mundo, y estar conectado también con lo que se publica afuera y se lee afuera es interesante. Leer plataformas de recomendación de usuarios, de lectores comunes, ¿no? Como Goodreads, por ejemplo. Lo que la gente comenta, lo que la gente dice que lee, aunque no lo lea, ¿no? En redes sociales. Digamos, todo hay que tomarlo con actitud crítica, por supuesto. Nadie dice que uno tiene que salir a publicar lo que vio recomendado, porque bueno, es un fenómeno. Eh, Todas las lecturas son sesgadas, siempre leemos sesgadamente, pero no deja de ser información con la que tenemos que trabajar, ¿no? Y después vamos a decidir si tal o tal fenómeno convoca o no nuestro deseo de publicar. Pero saber, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la oferta que existe? Yo creo que siempre suma. Bueno, em, además de esto, hay formas más convencionales de llegar a los títulos, ¿no? A veces los proyectos los alcanzan los propios autores, los alcanzan a veces los traductores, a veces llegan por recomendaciones de colegas o de interlocutores del proyecto. En Fiordo nosotros tenemos un ejemplo interesante en este sentido, relacionado con Stoner, que fue una novela que, digamos, que nos hizo crecer a nosotros muy rápido, porque, bueno, porque
esas cosas que suceden en este mundo, encontró a muchos lectores muy, muy rápido, entonces tuvimos que salir a reeditarla un montón de veces. Es una novela que tiene más de 20 reimpresiones. Eh, Esa novela es una novela de 1965. Salió en 1965, no había pasado mucho en 1965. A principios de los años 2000 se empezó a traducir a diferentes lenguas, se empezó a convertir en una especie de boom en distintos lugares, y a nosotros nos la mencionó por primera vez un traductor, el traductor de los primeros libros de Fjord. Después nos la mencionó un librero chileno. Y después, un poquito después, nos la mencionó un colega editor argentino, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, vamos a preguntar por esta obra, ¿no? A ver qué pasa con esta obra, ¿no? Porque vimos que casi no circulaba en América Latina, entonces le preguntamos a la editorial española que la publicaba qué pasaba. Y ellos nos dijeron, bueno, justo acabamos de renovar los derechos mundiales de esta obra y podemos hacer una sublicencia. Y bueno, a partir de ahí empezamos las conversaciones y llegamos a publicar Stoner para América Latina. Todas estas personas nos habían mencionado a nosotros el libro porque les había gustado, les parecía un buen libro, sino también, o sea, porque percibían cierta afinidad de nuestro proyecto con esa obra, ¿no? Y esto pasa mucho. O sea, eh, hay, hay algo que es muy conversacional en el oficio del editor, ¿no? Eh, Editar, publicar libros es conversar con colegas, es conversar con el público, con libreros, con toda nuestra red profesional, también con nuestra red afectiva, ¿no? Hay libros a los que se llega así, por conversaciones que despiertan una chispa, que nos llevan a mirar a determinado lugar, ¿no? Después nosotros decidimos qué tomamos de todo esto, ¿no? Y eso ya implica otras evaluaciones. Hay una gran parte del trabajo que también es rechazar propuestas, decirle que no, o orientarlas hacia un lugar que nos parece más adecuado para esa obra. Pero como punto de partida, las conversaciones creo que son centrales. Por otro lado, en este momento de la historia de la edición, una vía eh, muy usual para llegar a los libros son los catálogos de las agencias literarias, ¿no? Las agencias son empresas que se dedican a representar autores o a representar herederos de autores y que periódicamente ofrecen a las casas editoriales los materiales que representan. Hubo un tiempo en que no existían agencias literarias. Los autores entraban en contacto directamente con los editores y les ofrecían sus obras, o al revés, los editores iban a buscar a los autores en distintos ámbitos, algo que también sigue sucediendo, ¿no? Hoy puede hacerse una distinción entre editores que encargan obras y editores que adquieren obras. En editoriales tanto grandes como pequeñas, hay digamos, editores que lo que hacen es identificar autores que pueden potencialmente sumarse al catálogo y encargarles un nuevo trabajo y acompañarlos en la preparación de esa obra. Y hay editoriales que adquieren materiales que les alcanzan ya terminados o que ellas mismas buscan, pero ya terminados, digamos, que no encargan. En los dos casos es muy posible que haya que tratar con un agente, porque la figura de los agentes fue cobrando una importancia enorme digamos, a lo largo del siglo XX, ¿no? Y los agentes se han convertido en los principales interlocutores tanto de los editores como de los autores, ¿no? Una figura que apareció para quedar ahí como en el medio de los dos. Las agencias lo que hacen es preparar largas listas en las que presentan los títulos que manejan, ¿no? En general, priorizan las novedades. Cuando uno descubre en esas listas un título que le resulta interesante y que a partir de distintas informaciones pensamos que bueno, puede encajar en nuestro catálogo, lo que hacemos es pedirlo, lo evaluamos y eventualmente realizamos una oferta por ese título. La primera parte de ese trabajo también la pueden hacer, la puede hacer otra figura, que es la figura del scout, que son personas que se dedican a buscar títulos para determinados perfiles. Y también lo que podemos encargar es la lectura, ¿no? A lectores editoriales. Los lectores editoriales lo que hacen es preparar informes de lectura que nos pueden ayudar a evaluar la pertinencia de una obra para nuestro catálogo. En el caso, por ejemplo, de Fiordo, que es una editorial pequeña que tiene un ritmo de publicación muy poco acelerado, estas figuras realmente no son tan necesarias, ¿no? Nosotros elegimos y leemos todo lo que publicamos, pero por supuesto en estructuras más grandes son perfiles no solo útiles, sino como muy, muy necesarios. Esto que parece tan práctico se relaciona
con otro aspecto más troncal de una editorial, ¿no? ¿Qué buscamos al publicar un libro? ¿Cómo queremos lograr eso que buscamos? ¿Qué velocidad queremos imprimirle a esa búsqueda? ¿No? Eso va a definir los tiempos que le dediquemos a evaluar material, los tiempos que dediquemos a preparar ese material para la publicación. En un ratito voy a hablar más de esto. El plazo que le vamos a dar a cada libro para que se encuentre con sus lectores. Algo que sucede con mucha frecuencia en el universo de las agencias o en este tráfico de material entre editoriales y agencias es que se prioriza, como decía antes, mucho la novedad. Tanto el último libro de un autor que tuvo buenas ventas, como el primer libro de un autor que no publicó nunca y que viene validado por determinadas variables que lo hacen atractivo, ¿no? Es como, estamos en un momento como medio paroxístico en esto, ¿no? Como se ofrece la ultra novedad, ¿no? Con un grado de aceleración que tiene repercusiones verdaderamente en todo el campo. O sea, este fenómeno no afecta solo a los grandes grupos o a los libros de determinadas temáticas o no, a solo como una porción de la industria. Es una aceleración que impone ritmos más acelerados a todo el ecosistema editorial, desde las agencias hasta las librerías, ¿no? Que cada vez tienen que rotar sus novedades más rápido, ¿no? A principios de los años 2000, Esther Tusquets, que fue, bueno, la editora de Lumen, decía en sus memorias, bueno, ya no hay apenas catálogos, solo hay novedades y bestsellers, ¿no? Y otro editor norteamericano, Jason Epstein, en su libro Book Business, repite un chiste que circulaba en los años 70 entre los editores, cuando empezó o sea, el momento fuerte de la concentración editorial, y que decía que la fecha de vencimiento de los libros había caído en algún lugar entre la de la leche y el yogur, digamos. Eh, o sea, es tremendo, esto solo empeoró en realidad desde entonces. Eh, en fin, con esto digo a que la conversación con las agencias por lo general está sometida a esta lógica incluso para la negociación de obras que no son novedades, ¿no? Porque hay una enorme cantidad de editoriales que compiten por materiales similares, un poco obligadas a presentar novedades todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, hay agencias que tienen fondos enormes que representan como grandes herencias, digamos, estates, digamos, firmas que, perdón, obras, toda la obra de un autor, ¿no? O de un conjunto de autores. Y por esas obras hay que ir a preguntar, o sea, estas obras en general las agencias no es que las ofrecen, las tienen en sus listas, pero no es que salen a ofrecerlas, ¿no? Pero una vez que identificamos como interesantes para nuestro catálogo, digamos, esas obras, a veces lo que puede suceder es que igual no logremos publicarlas, aunque no estén ofrecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las agencias, cuando una editorial pone el ojo ahí, bueno, sale a ofrecer ese material, ¿no? Hay como una lógica permanente de competencia y de subasta. Obviamente, como editores, nosotros también podemos decidir si vamos a entrar o no en esa lógica, ¿no? En esas competencias. Las subastas muchas veces imponen eso, como adelantos muy altos, con fechas límite y otras cosas que exceden la publicación, ¿no? Bueno, ¿qué le vas a ofrecer al autor? ¿Un viaje? ¿Una participación en una feria? Bueno, hay, hay que decidir si uno quiere entrar o no en ese juego. Usualmente se dice que las editoriales medianas o pequeñas, a las que a veces se llama independientes, publican con otro ritmo y le dan lugar en sus catálogos a obras que no son novedades, ¿no? No solo no son novedades porque no se produjeron en el último tiempo, sino, digamos, eh, me perdí. Bueno, obras que no es lo último que se produjo, ¿no? Eh, y las editoriales medianas y pequeñas, en general, se dice, le dan tiempo a los libros que publican, ¿no? Consideran que los libros no vencen y no los saldan, digamos, rápidamente. Y esta es una política que puede tener una editorial, ¿no? Sobre todo una editorial que entiende
que el catálogo se construye libro a libro, ¿no? Una política de tener el fondo activo, ¿no? Activo quiere decir con los derechos vigentes, con ejemplares en la calle, con una promoción que continúa, ¿no? Que refresca esos libros en la memoria del público, ¿no? Que hace un trabajo como decir, bueno, mirá, o sea, la editorial publica todo esto, no publica eh, solo eso último, ¿no? La lógica de la novedad nos afecta a todos. Muchas veces nosotros sacamos un libro y nos dicen, bueno, y acabamos de sacar un libro. Y dicen, bueno, ¿y qué viene? Y es un poco desesperante eso, porque eh, hay que resistirse todo el tiempo a entrar en esa lógica. Mantener esa política de fondo activo puede ser posible o no, digamos, porque una editorial no opera en abstracción de su contexto, ¿no? Y si las librerías devuelven ejemplares, algo que es muy usual, por ejemplo, en las librerías españolas, no tanto en Argentina, pero devuelven rápidamente los ejemplares, y si las agencias quitan derechos, parte de esa política no es posible, digamos, ¿no? Y lo que también se ve muy afectado, obviamente, es la bibliodiversidad, porque, aunque parezca lo contrario, digamos, no porque se publiquen más libros, eh, se asegura automáticamente que se lean o que circulen materiales más diversos, ¿no? Esa ecuación no es para nada lineal. Para que esos materiales de verdad alcancen a su público, tienen que darse muchos factores. Y uno de esos factores es que los libros se puedan mostrar, que tengan tiempo de mostrarse, ¿no? Entonces, eso en esta carrera como enloquecida de la rotación muchas veces no es posible. Em, elegir, elegir obras a través de agencias es muy cómodo, ¿no? Y también hay algo como lindo, también conversacional, digamos. A veces uno, la verdad es que establece como muy buenos vínculos con los agentes. Quizás lo que vengo diciendo hasta ahora eh, puede dar una idea contraria, pero no siempre es así, digamos, hay agentes mejores y peores, ¿no? Eh, esos vínculos se pueden dar en una feria, se pueden dar después por mail, hay agentes a los que al final nunca conocemos en persona, pero con los que nos escribimos mensajes de mucho cariño. Bueno, digamos, el vínculo con las agencias es complejo. Eh, y tiene muchas ventajas también, ¿no? O sea, a través de una agencia uno puede rápidamente saber si la obra que uno quiere publicar está disponible, si está disponible para qué territorios, las cuestiones legales son muy claras. Si estamos hablando de una obra de un autor vivo, bueno, lidiar con todas las ansiedades, ¿no? Las idas y vueltas que forman el vínculo con los autores, también queda un poco como del lado de la agencia. Em, pero bueno, por otro lado, el negocio de las agencias es cobrar un porcentaje de las ganancias que genere la cesión de esos derechos de publicación, y el servicio que ofrecen por ese porcentaje puede ser mejor o peor, ¿no? Idealmente siempre se trabaja en favor de las obras, de que las obras circulen. Se trata de asegurar su máxima visibilidad. Pero en la práctica, muchas agencias a veces priorizan los vínculos que tienen con determinadas casas editoriales, a veces les agarra un poco de conservadurismo, sobre todo con los nuevos formatos, y en esos casos terminan trabajando en detrimento, en realidad, de las obras, ¿no? En Fiordo a nosotros nos ha pasado que las agencias nos quitaran derechos una vez vencidos de obras que habíamos traducido por primera vez al español, que habíamos virtualmente como descubierto, que habíamos dado a conocer y con las que habíamos hecho como muy buen trabajo para dárselos a sellos de grandes grupos que hicieron una tirada mínima, y ese libro nunca más se vio en ninguna librería, ¿no? Cuando nosotros podríamos seguir moviéndola muy bien, porque de hecho nos lo piden todo el tiempo. Nos pasó con Eros el Dulce Amargo, por ejemplo, de Anne Carson. Y nos ha pasado también que a la hora de renegociar derechos por obras con las que nos había ido muy bien, nos pidieran mucho más dinero del que podíamos pagar. Y bueno, esas negociaciones a veces salieron mal, a veces no salieron mal, digamos, pudimos demostrar el trabajo que habíamos hecho y continuar explotando esas obras. A veces nos ha pasado que por poner el ojo, digamos, demostrar interés en una obra, eso derivara en que ese título se vendiera a otra editorial para la que la agencia trabaja siempre. Y también hemos perdido títulos en negociaciones, sobre todo con editoriales españolas, títulos que después recuperamos, pero en carácter de sublicencia. Digamos, los escenarios son
muchos. Y todo esto lo menciono no para ser muy autorreferencial, sino porque, insisto, el trato con agencias es una instancia importante de la construcción del catálogo, ¿no? Y de la permanencia del catálogo. Parece práctico, pero es importante, es trascendente. Y es difícil ver a veces cuánto se relaciona eso con el objetivo más grande, con el ideal, ¿no? Con el deseo, etcétera, porque es más un trabajo de relaciones públicas en el que hay que argumentar, hay que persuadir, hay que convencer, hay que vender lo que uno está haciendo. Y bueno, ese es todo como un aprendizaje, ¿no? Em, la negociación de derechos es un momento clave de la construcción del catálogo en su dimensión más práctica, ¿no? Y se lleva a cabo con el titular de esos derechos o con su representante, que puede ser la agencia. Hablamos directamente con el autor si no tiene agente, pero si lo tiene, nuestro interlocutor es la agencia. Los derechos se negocian para una lengua y para un territorio. El territorio se vincula con la proyección que tiene esa editorial, ¿no? Puede estar limitada a un país, a una región o incluir todos los países que hablan una lengua. Nosotros el primer libro que publicamos, El diván victoriano de Margarita Lasky, una autora inglesa, lo pedimos muy inexpertamente solo para Argentina. Y nos dimos cuenta muy rápido que había sido un error y que para nosotros no tenía sentido, pero esto puede tener sentido para otros proyectos, por eso varían las experiencias, pero para nosotros no tenía sentido no poder vender ese libro en otros lugares. Entonces tuvimos que pedir autorización para exportarlo. Lo más usual es negociar solo para un país o negociar para Latinoamérica o negociar, digamos, para español alrededor del mundo, ¿no? Que incluye también mercados de habla hispana en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos. Si una obra fue publicada hace relativamente poco, lo más probable es que los derechos no estén disponibles para el territorio que a nosotros nos interesa. También puede suceder que una obra esté publicada, perdón, no esté publicada, pero tampoco esté disponible, ¿no? Esta es como una situación paradójica, pero puede pasar. Ya porque una editorial, otra editorial, ya compró los derechos, ya porque tiene los derechos, pero no los está explotando. O sea, eso pasa también muchas veces. O tal vez tiene los derechos para una parte, o sea, para un territorio que tiene un territorio del cual, digamos, una parte es el territorio que a nosotros nos interesa. Entonces tampoco lo podemos adquirir. Las editoriales trabajan con distribuidoras, ¿no? Distribuidoras para hacer llegar sus libros a distintos territorios. Las distribuidoras están al tanto de los territorios a los que deben enviar esos títulos, ¿no? Pero es muy usual que, eso también hay que decirlo, que los libros aparezcan en territorios donde no tienen que circular porque hay otras ediciones o porque simplemente no se cuenta con el derecho para hacer circular el libro ahí. Por eso el tema de partir territorios es un poco problemático, aunque por otro lado partir territorios es lo que permite que a veces las obras estén efectivamente en esos lugares, ¿no? Pasa mucho con las editoriales españolas que adquieren derechos para Mundo y después esos libros no llegan, sobre todo a Latinoamérica. Bueno, son todas como pequeñas cosas que hay que ir viendo con las agencias. Si la obra está en dominio público, no hay negociación por los derechos, ¿no? Pero hay que asegurarse, sí, de que no haya otras editoriales encarando como una publicación de esa misma obra simultáneamente, porque si no, esas dos ediciones van a salir a competir y no tiene mucho sentido. Y por otro lado, en Argentina hay que tener en cuenta que si se publica una obra que está en el dominio público, de todas maneras, esas obras sí pagan un importe al Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Y ese dinero se usa para subsidiar distintos programas culturales. Cuando la obra que nosotros queremos publicar está disponible, empieza propiamente dicha la negociación, ¿no? Y eso implica típicamente, o sea, hay muchos acuerdos distintos, creo que debe haber tantos acuerdos como casas editoriales, pero típicamente una negociación implica ofrecer un adelanto a cuenta de regalías por la cesión del derecho en general exclusivo a publicar esa obra en determinado territorio, determinado formato y determinada lengua. Esto, por ejemplo, en el caso de textos académicos es muy distinto, o sea, en general son derechos, por ejemplo, no exclusivos. Y ahí rigen otras condiciones. En la negociación puede haber muchas idas y vueltas, pero el resultado es que se pacta un monto, ¿no? A cuenta de un porcentaje de ganancia sobre el precio de tapa del libro una vez que salga al mercado y se venda, ¿no? Cuando se vende un libro, ahí se contabiliza, digamos, ese porcentaje.
Ese porcentaje puede ser del 10%, eso es lo más estándar, pero también puede ser más bajo y también puede ser más alto, o sea, del 8, del 12, o sea, las regalías también pueden cambiar de acuerdo a la cantidad de ejemplares vendidos. A partir de determinada cantidad de ejemplares vendidos, una regalía más alta. Em, También se pueden pactar distintos porcentajes según los tipos de tiradas. Por ejemplo, si se hace una venta para un club o una suscripción, bueno, se puede pactar otro tipo de regalía, porque también a veces el libro se vende a otro precio. Em, y, y obviamente son distintas las regalías de acuerdo al formato para el que estemos adquiriendo los derechos, ¿no? Yo estaba hablando un poco por default de la edición en papel, pero para las ediciones electrónicas o para el formato audio rigen otros estándares, ¿no? Por ejemplo, para el ebook es el 25% generalmente, el 25% del ingreso neto, que no es igual al PVP del libro impreso. Eh, para el audio, bueno, varía si es una producción propia o si es un derecho subsidiario, puede ser del 20, si es una producción propia puede ser del 25%, si es un derecho subsidiario puede ser del 40%, bueno, puede variar, pero esos más o menos son los datos. También del ingreso neto. Es decir, sacando todos los descuentos que hacen las plataformas para distribuir esos contenidos digitales. Los acuerdos también tienen que tener siempre plazos de vigencia, ¿no? 7 años, 5 años, eso es lo usual. Y plazos para comenzar a explotar esas obras que adquirimos, ¿no? Bueno, nosotros firmamos un contrato y tenemos tiempo, digamos, para empezar para publicar esa obra. Empieza a correr el reloj, digamos, a partir de que firmamos el contrato. 12 meses, 18 meses es lo usual. Eh, Obviamente, cuanto más grande y más pujante es una editorial, mejores van a ser las condiciones que va a lograr negociar, ¿no? Yo solo voy a decir que esto es todo un arte. Yo desconocía completamente todo este mundo hasta que empezamos a hacerlo y continúo aprendiendo. Eh, pero a fines prácticos, una vez que tenemos asegurados los derechos, firmado un contrato donde figuran todas las condiciones que acordamos, y no me voy a extender mucho más sobre esto, una vez que tenemos los derechos hay todo otro montón de decisiones que tomar que tienen relación directa con la construcción del catálogo. Algunas que se me ocurren. Si es una traducción, por ejemplo, bueno, ¿quién va a traducir esa obra? Si va a haber algún estudio crítico, si el libro va a tener ilustraciones, si va a ser una edición anotada o si va a incluir algún otro tipo de material adicional, en qué formatos vamos a publicar, qué requiere cada uno de esos formatos en términos de organización de la información. En el caso de libros en papel, bueno, qué características materiales va a tener esa obra, cuándo la vamos a publicar y sobre todo me refiero acá a en qué orden en relación con otras, ¿no? Si va a salir sola, si va a salir en conjunto con otras, bueno. Todas estas cuestiones, y puede haber muchísimas otras, inciden en el perfil del catálogo. Hay una editorial argentina que a mí me parece increíble, que admiro muchísimo, que la lleva adelante un editor que se llama Leandro Donoso, que es Gourmet Musical, que está dedicada a la publicación de ensayos sobre música. Eh, pero además de la especificidad, digamos, temática de la editorial, lo que distingue a Gourmet es que casi todos sus libros tienen aparatos críticos importantes, ¿no? Tienen notas al pie, tienen bibliografías extensas, tienen índices onomásticos. El catálogo de Gourmet no sería igual sin todo esto. No son simplemente ensayos sobre música. Son ensayos sobre música más todo este trabajo detrás, ¿no? Eh, y todo este trabajo es lo que le agrega valor a lo que Gourmet publica. Ese, vamos a llamarlo valor agregado, no sé si es como la expresión más feliz, pero digamos, ese valor agregado, ¿no? El modo en que se piensa y se trabaja sobre las obras, yo personalmente lo entiendo como un elemento de mucho peso en el perfil de un catálogo. Eh, Hay muchas etapas, pero pensar cómo va a ser ese libro que queremos publicar es una etapa central. Por supuesto, primero están las obras, pero las editoriales no se dedican a publicar las obras así como llegan, ¿no? Hay un servicio, el servicio que damos los editores, nuestro trabajo es hacer que esas obras lleguen al público en su mejor versión, ¿no? Y aquí se puede abrir todo otro debate sobre bueno,
¿Qué es la mejor versión? Yo lo voy a simplificar mucho diciendo simplemente que para mí la mejor versión de una obra es la que está más atenta a las necesidades de esa obra y es la versión más cuidada. Eh, y voy a hacer una salvedad muy obvia, que es que obviamente esto no es una ciencia, ¿no? Entonces el cuidado y la atención pueden tener que ver con, por ejemplo, si es una traducción, elegir la persona más adecuada para traducir esa obra. Puede tener que ver con sumar materiales que ayuden a la comprensión de lo que esa obra trata, digamos. Puede ser un trabajo sobre el lenguaje, un trabajo sobre la forma, un trabajo sobre la estructura. Puede ser identificar qué zonas de un texto se tienen que ampliar o qué zonas se tienen que recortar. Puede ser señalar dónde hay notas falsas, ¿no? Algo que no acompaña un determinado registro, un determinado tono del texto, incluso donde hay cosas que no suenan bien o cosas que están directamente equivocadas o que no conviene incluir, ¿no? Todo esto es la visión del editor. Para mí el trabajo del editor es pensar la obra desde estos ángulos y eh, bueno, ir viendo punto por punto todo esto con los autores, ¿no? Con los traductores, cuando se trata de traducciones de obras que ya han pasado por su proceso editorial, digamos, en su lengua de origen. La revisión de una traducción, por ejemplo, con un traductor es un intercambio con un autor también, ¿no? Que ha elegido ciertas palabras, cierto tono para traducir esa obra. Y esas conversaciones bueno, yo siempre digo que para mí en ese ida y vuelta entre el editor y el autor o entre el editor y el traductor, en ese ida y vuelta el que gana siempre es el texto, ¿no? Porque aunque las marcas y los comentarios que hayamos hecho finalmente no se incorporen, eh, simplemente al señalar una zona del texto que despierta alguna pregunta o alguna duda o que invita a algún cambio, digamos, ya al poner el ojo en eso, invitamos al traductor o al autor a razonar eso que hizo, ¿no? Y en ocasiones a mejorarlo o a pensar si tiene sentido así como está. ¿No? La escritura tiene cierto grado de automaticidad, ¿no? ¿En qué grado? Bueno, depende de cada autor, pero la ocasión de pensar conscientemente las decisiones que se tomaron también puede ser una ocasión de tomar mejores decisiones. Entonces, esa mirada siempre me parece que es un aporte. Y en el caso de reediciones, de nuevo de traducciones, me parece que es interesante, es útil, tener presente la historia de edición de esos textos, ¿no? La historia previa de esos textos, tener presente cómo se publicaron antes, cómo afectó ese texto la manera en que se lo presentó antes, ¿no? Cómo se lo leyó, ¿no? Em, pero no solo cómo se lo leyó, también cómo se lo presentó en términos materiales, o sea, de composición, de diagramación, ¿no? Los textos siempre están encarnados en algo y van adquiriendo sentido también en relación con las formas que nos los acercan. Entonces, tener en cuenta esa dimensión histórica cuando se trata de obras que volvemos a poner en circulación, creo que nos puede ayudar a pensar también las decisiones propias. Eh, por supuesto, hay tipos y tipos de editores, de editoriales, de trabajos editoriales, cada uno comulga con, bueno, lo que más le cierra. Yo personalmente opino que el trabajo del editor debería ser lo más anónimo posible, lo menos intrusivo posible, pero me parece que también se tiene que realizar con firmeza y con una visión de conjunto, que sea a la vez práctica, que tenga esta dimensión histórica y que tenga esta dimensión como sustancial. Bueno, ¿qué queremos hacer con esta obra? ¿No? Entonces, siempre tener presente como esa cosa más grande que nos lleva a publicar ese libro. ¿No? Como que nosotros tenemos que operar un poco como en dos bandas, una bien amplia que nos permita ver, bueno, qué necesita esa obra en un sentido global, y una sintonía muy precisa para ver qué necesita en lugares puntuales. Eh, pero siempre atendiendo, en primer lugar, a lo que la obra propone, ¿no? Hay un editor norteamericano que dice, Thomas McCormack, que dice, un editor antes que nada es alguien que escucha. Eh, Y también dice, el mejor tipo de comentario editorial es el que golpea una cuerda que ya estaba vibrando sospechosamente en la mente del autor, ¿no? Y yo muchas veces me he encontrado, bueno, en conversaciones con traductores y autores, pero también corrigiendo textos, eh, como, como deteniéndome en algo que no me termina como de convencer. Y siempre ahí hay un problema, digamos. Hay que prestarle atención a esas alarmas, ¿no?
me parece que cuando se da como en la sintonía adecuada de esa obra, se puede, digamos, proponer, producir algo que tiene un potencial, ¿no? Transformador, digamos, que gracias a su especificidad y a que ha sido, digamos, llevado como a su mejor o a una de sus mejores versiones, bueno, eh, puede tener mayor impacto, ¿no? Por lo menos eso quizás es un poco idealista, pero me parece que eso hay que tener esa esperanza de que las obras funcionen de esa manera, ¿no? Y creo también que acá está el diferencial que nosotros podemos ofrecer de cara a la penetración muy acelerada de la inteligencia artificial en nuestro oficio y en muchos otros, ¿no? Es probable que yo peque un poco de ingenua al decir que yo confío en que todavía nos queda un poco de resto para demostrar eh, que ese valor de lo que hacemos no puede ser tan fácilmente reemplazado sin que se pierda ese carácter único, ¿no? Me parece que cuando hay una cabeza humana pensando las posibilidades de una obra, se activan conexiones que no pueden ser prescriptas o fácilmente convertidas en una fórmula. Enfatizo el todavía. Obviamente yo no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero eh, así como en el mundo del audiolibro, por ejemplo, hay una tendencia reciente entre las personas que escuchan audiolibros a favorecer las grabaciones en las que se evidencia como la voz humana en vez de una voz sintética, por ejemplo, en las respiraciones o en las pausas más orgánicas. Bueno, así como sucede eso con el audiolibro, pienso que también esa humanidad, digamos, del trabajo editorial todavía le suma a lo que ofrecemos, ¿no? No es igual si no hay un humano pensando cuál es la mejor versión de eso que vamos a ofrecer. Em, y esto me trae a la mente también otra idea que yo tengo bastante presente cuando estoy trabajando en un libro, que es que el trabajo editorial termina siendo muy artesanal. O sea, la verdad es que es muy artesanal, es libro a libro, ¿no? Seleccionar título a título y pensar todas las posibilidades de presentación de esos títulos es lo contrario a un trabajo en bloque, ¿no? Una carga, como una carga masiva de datos, ¿no? Cada libro tiene sus desafíos. Y aunque las tareas se repiten, pues la verdad es que también hay algo muy mecánico, las tareas para todos los libros se repiten, las decisiones para cada libro son bien específicas. Entonces, en todas esas decisiones me parece que también se revela el perfil de una editorial. Y con esto paso allá a la última parte de la charla. No sé qué hora es, porque por cómo estoy conectada no puedo ver el Estamos, reloj. perdón, interrumpo. Estamos medio jugadas porque son -10, son 8 menos Ok, 10. bueno, Pero bueno, podemos quedarnos unos minutitos más, sí, bueno, pero trato nada. de acelerar un poco lo que voy Ujú. a mostrarles. eh, Son sí cosas que tienen que ver más con la historia de Fiordo, ¿no? Porque cuando nos llegó la invitación para participar de esta charla, yo lo que pensaba era como, bueno, más que en el catálogo, pensaba como, bueno, ¿qué hicimos en Fiordo para expresar lo que es Fiordo? ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo para expresar lo que es Fiordo? Y volvía todo el tiempo a decisiones que tomamos que tienen que ver con las obras, pero también tienen que ver con cómo presentamos también las obras, ¿no? Un poco como si construir una editorial fuera un discurso que va en como muchos planos, ¿no? En un plano verbal, en un plano visual, en un plano material. Entonces, desde que empezamos a proyectar la editorial, a nosotros nos interesaba mucho prestarle atención a los aspectos gráficos, nos entusiasmaban pensar las cuestiones materiales, ¿no? Nos interesaba que los libros retomaran como ciertas tradiciones editoriales. Queríamos que los libros se destacaran, como habíamos visto que se habían destacado mucho unos años antes, libros de editoriales argentinas que admiramos un montón, como Entropía, como La Bestia Equilátera, como Caja Negra, que ya mencioné. Em, y queríamos que estas cuestiones se revelaran rápidamente al ojo, pero al mismo tiempo no queríamos renunciar a la posibilidad de que se viera todo como un poco distinto, porque nos parecía que, y esto era sin datos, digamos, ¿no? O sea, sin datos y sin experiencia, nos parecía que las editoriales que tenían colecciones con tapas, digamos, sistema, con maqueta de colección muy clara, tenían como cierto estatismo, que a nosotros nos interesaba, digamos, no quedar como ahí.
Estas son posturas que obviamente fuimos revisando con el tiempo. Pero la estabilidad de los libros la pensamos sobre todo para los interiores. La maqueta de interiores la pensó Diana de la Fuente, que era una diseñadora que trabajaba con nosotros, que trabajó en los primeros libros, que también hizo el logo de Fiordo, el del pajarito. Y trabajó sobre unas tipografías. A Salva le gusta muchísimo la tipografía, entonces nosotros le propusimos unas tipografías y pusimos un montón de detallitos. Y a Pablo Font, que es el diseñador de las tapas, quien diseña todavía hoy casi todas las tapas de Fiordo, le propusimos que pensara una maqueta libre para la colección de ficción eh, y una maqueta fija para la de no ficción. Esta maqueta de ficción, la verdad es que cayó muy bien. Siempre tuvimos muy buenos comentarios, ¿no? Tenía planteos gráficos como muy claros. Para mí funcionó porque tenía, bueno, como unos colores muy llamativos. Era muy clara gráficamente. Em, y como elemento novedoso tenía, y algo que le habíamos pedido a Pablo, que era que se mencionara el género de las obras que publicábamos, ¿no? Una novela de, cuentos de, etcétera. Eh, Como elementos estables en la tapa, digamos, que permitían reconocer a la editorial, estaba el logo y una numeración que también aparecía en el lomo. En el lomo aparecía otro logo, el logo que llamamos el logo Phi. Eh, y como aspectos quizás no tan inusuales tampoco, pero bueno, que se distinguían un poco, es que en las solapas no había fotos, sino que había una biografía y se mencionaban otras obras de, el autor o de la autora. Em, la maqueta de no ficción también iba numerada, también tenía, en la contratapa en general incluíamos blurbs o citas de recomendación. Bueno, todo esto también existía en la maqueta de no ficción, pero esa maqueta duró 3 libros nada más, estos dos y uno que falta. Em, y esa decisión de cambiarla estuvo directamente relacionada con las devoluciones que recibimos de los lectores y de los libreros, ¿no? Que nos comentaron básicamente que no se entendía. O sea, la maqueta también tenía colores plenos, pero era como una especie de sopa de letras. Bueno, acá la ven, había que acercarse al libro para ver exactamente de qué se trataba. Em, y las devoluciones fueron tan consistentes que optamos por hacer que todas las tapas fueran distintas siempre, ¿no? Con, de nuevo, algunos elementos que se repetían, como el logo, la numeración y las informaciones sobre el autor y sus otras obras. Con el tiempo hubo muchos otros cambios que estuvieron siempre relacionados eso, con devoluciones de libreros o de colegas, o que estuvieron relacionados con necesidades comerciales, que se traducían en renovaciones del diseño, como por ejemplo esta inclusión de la banda lateral de color, que fue una modificación del año pasado y que tuvo mucho que ver con que empezamos a distribuir en España, donde hay mucha más expectativa de que las editoriales se identifiquen de esta manera, a nivel diseño. Pero muchos de los cambios que implementamos tienen que ver con las posibilidades técnicas, ¿no? Del arte gráfico en esta Argentina en la que, bueno, la industria gráfica está atravesando una crisis como muy, muy severa. Son posibilidades acotadas las de la industria gráfica argentina actual, y tuvimos que hacer muchísimos ajustes que tenían básicamente que ver con minimizar riesgos de que las cosas salieran mal, quedaran torcidas, quedaran cortadas, o que no se leyeran. También hubo varios cambios de formato que tenían que ver con las posibilidades de los materiales que se conseguían en Argentina, con los formatos de los pliegos que se usan. Digamos, nosotros la primera colección de ficción teníamos pensado que fuera como del formato de los libros de bolsillo, pero en realidad por los formatos que se usan en Argentina era más eficiente hacer, digamos, que tuvieran otras dimensiones los libros. Después ese formato lo agrandamos, después lo volvimos a agrandar, después lo volvimos a achicar. O sea, hubo un montón de idas y vueltas que quizás no están tan claras si uno no conoce la historia de la editorial, pero que yo sí tengo muy claras que fueron ajustes que venían, digamos, eran decisiones que venían empujadas por distintas cosas, comerciales, por posibilidades técnicas y por devoluciones de público, libreros, etc. Esa fantasía que teníamos de que nuestros libros fueran materialmente como, bueno, que tuvieran determinadas características, bueno, eso desterradísimo apenas empezamos a publicar, eh, porque tuvimos muchos problemas con las muchas imprentas con las que trabajamos. Eh,
Y cualquier detalle que se sale de lo estándar también es muy caro. Entonces, muchas veces nos dicen, no, pero los libros de ustedes son tan lindos. Y en realidad, materialmente, nuestros libros son iguales a todos los que se producen en Argentina, porque acá no hay mucha diversidad en términos materiales, porque no hay una industria gráfica que esté en su mejor momento, ¿no? Eh, y y entonces, digamos, nosotros siempre habíamos acompañado como la presentación de la editorial con un discurso sobre la calidad, ¿no? Esto a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Nos da igual que un libro salga mal encuadernado, que esté mal refilado, que esté mal impreso, que algo quede mal, ¿no? Pero la impresión de libros es un proceso industrial, entonces es humanamente imposible controlar todos los ejemplares que se distribuyen, que esto lo hicimos durante un tiempo, eh, y el nivel, digamos, es tan bajo que finalmente esto repercute en lo que nosotros podemos ofrecer y en lo que podemos cobrar por lo que ofrecemos, ¿no? Lo menciono porque para mí todo esto tiene que ver con la identidad de la editorial. Parece un poco tirado de los pelos, pero no. O sea, eh, y entonces, bueno, como les decía, ante la necesidad de minimizar riesgos y de no quebrar, básicamente buscando cualidades, digamos, que hubiera sido muy costoso como incluir, eh, empezamos a dirigir un poco ese discurso sobre la calidad, que no lo podíamos dirigir exactamente a lo que ofrecíamos en términos materiales, lo empezamos a dirigir a lo que hacíamos sobre los textos, ¿no? Eh, y entonces, sobre los textos y sobre la presentación de las obras, ¿no? También a nivel como diseño, ¿no? Buscamos mejores maneras de comunicar los libros, que fueran formas como más completas, más precisas, tanto a los lectores como a los libreros, ¿no? Que quedara como el proyecto que quedara como más explicitado en los libros en sí, que no fuera necesario recurrir a otra cosa, abrir una página web, justamente, ¿no? Que el libro ya tuviera como todo lo que necesitaba para presentarse como ante el librero o ante el lector. Eh, Empezamos a enfatizar el trabajo que hacíamos con las traducciones, con las ediciones de los textos, y a incorporar adentro del objeto, digamos, muchos discursos que ya circulaban sobre esas obras que nosotros publicábamos. O sea, hicimos un trabajo consciente de capitalizar esos discursos como hacia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si teníamos autores que habían hablado de esas obras, bueno, incluir esos materiales, empezamos a incluir una página de elogio, bueno, ahí la tenían en la de la portadora del cielo, esto no estaba al principio de la editorial, fueron cosas que fuimos implementando. O frases como, por ejemplo, por el autor de tal cosa. eh, Empezamos bueno, a darle cada vez más relevancia también a los traductores con los que trabajábamos. Y empezamos también a acompañar el lanzamiento de cada libro con casetillas como mejor pensadas, digamos, con más material, con fragmentos, con información sobre los autores. Afilamos la escritura de contratapas para que fueran más claras, más contundentes. Cuando hicimos reediciones, les incluimos como unos medallones, unas cocardas donde informaban las nuevas ediciones, ¿no? Y oh, hablo del paratexto, ¿no? De todo lo que acompaña a la obra, ¿no? Y nosotros, por supuesto, no inventamos nada de esto. Mucho esto lo tomamos de otras editoriales. Pero lo que sí quiero decir es que fue un esfuerzo consciente y tendiente, digamos, a afirmar cierta identidad de la editorial. Este, Cuando pensamos nuevas colecciones, esta es una colección nueva que lanzamos este año, también nos detuvimos a pensar muchos detalles, digamos, nos detuvimos y nos divertimos pensando estos detalles. Esta es una colección que diseñó Inés Piketty, es la primera vez que trabajamos con otra diseñadora que no sea bueno, Pablo, y es una colección que se llama Lateral, que está dedicada a obras menos conocidas de autores clásicos o a obras de autores que fueron muy importantes en su momento y que hoy no lo son tanto. Y entonces lo que buscábamos era transmitir una idea justamente de recuperación de un clásico, pero con un ojo contemporáneo, ¿no? Y por eso trabajamos con Inés sobre elementos tipográficos, pero que están usados más bien como trama y con colores fuertes y llamativos, ¿no? La idea es esa, es hacer una presentación contemporánea de lo clásico. Y todo esto se los cuento porque todos estos detalles también tratamos de comunicarlos, ¿no? Tratamos de comunicárselos a los lectores con los que nos encontramos, pero también
a los libreros, a los mediadores, digamos, son cosas que vamos bajando en los newsletters, en los posteos que hacemos y que, bueno, tratamos de poner en evidencia todo el tiempo. Em, Esto obviamente nosotros sabemos que no es un trabajo que es directo, ¿no? No es que nosotros decimos, esto es una gran obra e inmediatamente es una gran obra. Sí publicamos obras que pensamos que son grandes obras, o sea, cuando damos valoraciones de los libros es porque suscribimos esas opiniones, obviamente. Tenemos un plan también de publicación muy acotado, eso nos permite elegir muy a conciencia lo que vamos a publicar, pero todo este trabajo de comunicación creo que se suma también al perfil editorial. Y bueno, lo último que quiero decir es que esto también puede tener efectos adversos o efectos, digamos, algo contraproducentes, porque por ejemplo esta insistencia en la calidad o en, qué sé yo, en lo cuidado, nos ha pasado que nos viniera como un boomerang de nuevo diciendo, bueno, entonces es para pocos, ¿no? Es tan exquisito que es para pocos lectores. Y esa es una idea que nosotros trabajamos mucho por, digamos, erradicar, porque en realidad que sea bueno nos parece que no significa que sea para pocos, ¿no? Pero bueno, también al responder como a estos encasillamientos vamos como afinando un poco lo que hacemos, ¿no? Para nosotros comunicar el catálogo y el trabajo sobre Fiordo es como un ejercicio constante. Obviamente no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, cómo promocionar un catálogo, creo que ha habido clases específicas sobre esto, es muy importante. Eh, pero está bueno, me parece, conservar, porque bueno, a veces uno se arrebata un poco como, "Ah, esto tiene que suceder ya", pero está bueno conservar como una visión un poco más de largo plazo, ¿no? Eh, Nosotros trabajamos con lo que heredamos, con lo que hicieron otros, y también proyectamos como hacia un futuro que, bueno, que obviamente no controlamos, pero esperamos, digamos, modular, aunque sea mínimamente, ¿no? Así que cuando conservamos esta perspectiva, que va desde lo que proyectamos, digamos, hasta lo que concretamos, eh, bueno, queda más claro también, bueno, dónde tropezamos y qué tenemos que hacer, ¿no? Hacia adelante. Eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho de Jason Epstein, este editor norteamericano que fue director de Random, que creó, bueno, entre otras cosas, creó también la Library of America, que es una colección de clásicos muy, muy importante de literatura norteamericana. Y él dice, sin un vínculo vívido con el pasado, el presente es un caos y el futuro es imposible de leer. Así que, bueno, con esa idea voy a terminar. Y muchas gracias por escucharme, espero que les haya resultado interesante y si quieren pasamos a algunas preguntitas. Perdón por haber empezado tarde, que creo que es lo que demoró también un poco todo. Gracias, Julia. ¿Podés dejar de compartir así te vemos un poquito más grande? Bueno, ya hay mucha gente que se va porque, bueno, la familia, la comida, los chicos, no sé cómo. Así que, pero terminamos de última como queda grabado y queda a disposición en YouTube. Cerramos en un poquitito como para que no sea tan abrupto, si pueden esperar quienes puedan. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, estuvo buenísimo. Para mí en particular estuvo muy bueno algunas cosas que incluiste, ¿no? Como más allá de, bueno, las otras personas que trabajan en una editorial, ¿no? Que por ahí no son las obvias, ¿no? Los lectores, que arman informes, bueno, y todas las cuestiones también de los manifiestos de las editoriales, y todas estas cuestiones como laterales que supuestamente son detalles, pero que hacen a una identidad editorial. Así que eso está buenísimo y gracias por la claridad y toda la información que nos aportaste. Quiero decir algo. Hubo un montón de preguntas, algunas reinteresantes que lamentablemente no vamos a poder hacer, pero sí les sugiero a todos y a todas que revisen las clases de los años anteriores, tanto de la Escuela de Editores y Editoras
del 2023 y del 2024, como las de libreros y libreras y las de organizadores de ferias y festivales, porque en algún punto quizás responden algunas de las inquietudes que tuvieron. Hay una charla sobre prensa, hay una charla sobre redes sociales, sobre distribución editorial, sobre promoción, ¿no? Como ser promotor de editoriales. Está bien, quizás tienen enfoques específicos, pero pueden responder algunas de las dudas y en particular hay una sobre derecho de autor, porque hubo muchas preguntas sobre los contratos, sobre el dominio público. Bueno, eso hay una, en el 2023 hubo una clase sobre derecho de autor. Así que está, la dio Natalia Penisi, que es abogada especializada en derecho de autor y que cuenta un poco cómo se hace si uno quiere publicar una obra de dominio público, dónde tiene que inscribirla y demás. Así que todas esas consultas que hubo en relación a eso las despejamos. Y el resto, las que son más particulares y puntuales, les repito, el último encuentro es un consultorio editor y pueden elegirla Julia y por ahí comentarle más específicamente cualquier duda que tengan o pregunta en relación a, bueno, hubo preguntas sobre cómo adaptarse a la situación coyuntural siendo una editorial chica o cómo hacer para sobrevivir. Bueno, quizás sabiendo un poquito más de las especificidades de sus editoriales o sus proyectos, Julia puede desde su lugar dar una opinión, tampoco tiene. Así que eso lo voy despejando. Y no sé, porque la verdad es que elegir una pregunta u otra es medio complicado, pero no sé si vos querés decir algo más o para cerrar o algún comentario, y yo veo si hay alguna pregunta rápida, medio ping-pong, y si no, Aprovecharía, lo dejamos para la próxima. si hay ¿Perdón? algo, no, aprovecharía para responder si hay algo, siento que hablé un montón y que no dejé espacio para, No, para... pero es por la cuestión técnica, si no estaba bien, estaba perfectamente diagramada la clase para que hubiera, no sé, un ratito de preguntas y respuestas, así que no te preocupes por eso. Pero bueno, te tiro un par así medio como pregunta y respuesta rápida si podés. Primero, hay una que dice cómo financiaron las primeras obras para arrancar el catálogo. Bueno, cuando arrancamos el catálogo en 2012 no era para nada tan caro como ahora empezar una editorial, eso me parece que es un punto. Em, los costos se fueron realmente como a las nubes en estos 12, 13 años. Nosotros teníamos un dinero, no era un dinero que teníamos que no era para nada una gran herencia, o sea, era como un dinero que teníamos, que era manejable. O sea, eh, hoy hablaba con Salvador de esto. Nosotros cuando publicamos el primer libro, la impresión de la primera tirada del diván victoriano salió 12.000 pesos. Y no sé cuál es el equivalente hoy de 12.000 pesos, pero les aseguro que no son los 4 millones de pesos que cuesta imprimir un libro hoy. O sea, no es equivalente la inversión que nosotros tuvimos que hacer con la que se necesita hoy, y eso es una lástima. Pero creo que por eso también en esos años, 2010, 2012, aparecieron muchísimas editoriales independientes en Argentina, porque en ese momento fue coyunturalmente posible para personas como nosotros, de clase media, que tenían simplemente como un dinero apartado, empezar un proyecto, digamos. No, casos de editoriales hay millones, o sea, hay gente que empieza con mucho dinero, pero también hay muchos proyectos que empiezan con personas con 2 mangos, ¿eh? O sea, eso es lo que permite este oficio. O sea, es que ahora, en este momento de la Argentina, no es tan así. Pero también se pueden hacer tiradas más chicas y empezar de a poco, digamos. El modelo se puede adaptar, digamos. Si uno tiene, me parece, como intención, empuje, visión, decisión, se le puede encontrar la vuelta. ¿Cómo es la distribución de Fiordo en particular para Latinoamérica? Trabajamos con distribuidoras en distintos países. Acá en Argentina trabajamos con Big Sur. Big Sur también nos distribuye en Chile. En Uruguay trabajamos con Escaramuza. En Colombia con Acli. En Perú con Book Vivant. En México con Nadie distribuye. Y distribuíamos con Sexto Piso, pero ahora con Nadie.
y eso para Latinoamérica. Y el año pasado empezamos a distribuir en España y a imprimir local. En muchos de estos lugares estamos imprimiendo local, en vez de mover libros, que es una conclusión a la que llegamos, también por una cuestión coyuntural, que se puede en este momento hacer eso y es más conveniente hacer eso que mover libros. Y para el resto de Latinoamérica, al resto de Latinoamérica llegamos con ventas puntuales a librerías y con una distribuidora que se ocupa especialmente de esas librerías que se llama La Panoplia. Ahí contestan, digo, para YouTube, que con la inflación del 2012 a hoy, 12.000 pesos serían 3.400.000 pesos según la web calculadora de inflación.com. Bueno, entonces no Bueno, está tan lejos. este, bueno, y están en España ahora? Empezamos el año pasado a distribuir en España, a distribuir firme. Nosotros mandábamos libros, una persona nos compraba libros y los vendía a librerías. Durante muchos años fue así, pero el año pasado empezamos a distribuir con una distribuidora importante allá, pero armamos como una operación local allá, como una Fiordo España, y empezamos a imprimir y eso tiene como otro calendario y otra ediciones distintas incluso, y no de todo el catálogo, porque no tenemos derechos para todo el catálogo. Mm. Bueno, creo que cerramos, porque hay muchas preguntas también que tenían que ver con lo que ibas contando, que por ahí eran más preguntas como en una cuestión como de conversación, que quizás esto es lo que tiene la virtualidad, nos permite llegar a un montón de personas y poder estar, ¿no? Desde distintos lugares de la provincia, del país y de Latinoamérica y del mundo, pero también se pierde un poquito de esto de poder como dialogar, pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Creo que igual está buenísimo y vale la pena. Perdón a quienes no les respondimos. Lo bueno también es que por lo menos en el chat de YouTube se responden algunas cosas, algunas preguntas de por ahí alguien que no entendió. Está buenísimo cuando les contestan también los compañeros y las compañeras que va agilizando y que además también hace que yo después no tenga que volver a las preguntas de hace una hora para Julia, ¿no? Entonces, gracias a quienes responden y que están ahí bien, bien activos y activas. Y después, bueno, muchos elogios también a tu trabajo, al trabajo del catálogo, así que después si tenés ganas, entra y chusmeá. Bueno, esto, dejémoslo acá por ahora y tienen la posibilidad de hablar con Julia en el consultorio editor. Yo les agradezco un montón a quienes estuvieron, a quienes se quedaron, a quienes también hicieron preguntas y cualquier cosa nos escriben por mail y seguimos la próxima con Aldana Antoni sobre cómo hacer libros divinos. Y Julia, muchísimas, muchísimas gracias por participar, por sumarte a esta iniciativa y por aportarnos todo tu conocimiento. Sí, Una cosita más, que es que sí, también obvio. recomiendo mucho que vayan a ferias, por ejemplo, a la próxima feria de editores que es en agosto, me parece que es una instancia como súper importante para aprender y entrar en contacto con editores, es un lugar donde se conversa muchísimo con colegas y con lectores, no sé, creo que como mm, mencioné las ferias muy de pasada y es un lugar de aprendizaje muy importante, así que también digo, ya que quedaron cosas pendientes y cosas para charlar, ahí yo siempre voy a estar, o sea, también podemos conversar ahí simplemente para pasar de la pantalla a la presencialidad. Así que eso simplemente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos el jueves que viene a las 6. Chau.